modelo Spike nos sirve para poder anunciar malas noticias y consta de 6 pasos. Etapa 1. Preparación e inicio de la entrevista. En esta etapa, antes de empezar el encuentro clínico, hay que repasar con detalle la historia clínica del paciente y confirmar su diagnóstico revisando todas las pruebas realizadas. Se recomienda buscar y reservar un espacio privado. Si esto no es posible y hay que emplear otro espacio, se debe de buscar la manera de aumentar la sensación de privacidad. Además, hay que asegurarse de no ser interrumpidos. Antes de comenzar el encuentro, se debe de preguntar al paciente si quiere estar acompañado. En caso de que diga que sí, pedirle que elija uno o dos representantes de la familia. Desde el inicio, hay que crear un ambiente confortable de interés y respeto mutuo, dando la sensación de que no se tiene prisa. Un ejemplo de esta etapa es que al momento que nosotros asistamos a una consulta médica, lo primero que tiene que primar es el respeto médico-paciente y la privacidad, ya que si estamos en un espacio privado, nosotros podemos sentirnos seguros y así contarle nuestra enfermedad actual al médico. Y el médico también tiene que haber leído nuestro historial clínico para al momento de la consulta tener una conversación amena. Buenas noches, estimada María José. Mi nombre es Carla Flores y soy médica cirujana oncóloga del Hospital Universitario de las Américas. Desea estar acompañada en esta sesión para darle a conocer los resultados de los exámenes médicos y aparte, se encuentra en un lugar ideal para recibir la noticia, inclusive estando de forma virtual. Buenas noches, doctora Flores. Me gustaría estar sola y sí, en este momento me encuentro en un lugar cómodo para mí y muchas gracias por la consideración. Es mi deber hacerla sentir cómoda. Vamos a revisar su historial clínico. Usted tiene 28 años, no tiene hijos y se le envió a realizar una ecografía transvaginal debido a que en el examen físico a usted se le encontró un agrandamiento de los órganos pélvicos al momento de realizar la palpación. ¿Es eso correcto? En efecto, doctora, está en lo correcto. Etapa 2. Averiguar qué sabe el paciente. En esta etapa, la comunicación asistencial debe estar siempre centrada en el paciente. Por lo tanto, antes de hablar, el médico debe de escuchar al paciente. Hay que preguntar al paciente qué sabe de su enfermedad y cómo se siente emocionalmente. Con estas preguntas comenzamos a establecer una relación empática. Si el paciente no es capaz de expresarse, se debe de intentar localizar la causa de dichas emociones y resolverlas. Si el paciente sigue sin poder expresarse, se suspende o se puede aplazar la entrevista y solicitar apoyo psicológico. Se debe de aprovechar esta etapa para evaluar al paciente como receptor. Un ejemplo de esta etapa es que al momento de que nosotros ya nos encontramos en consulta médica, tenemos que sentirnos en confianza con el médico para así contarle nuestra enfermedad actual. Y el médico va a iniciar con preguntas abiertas, como por ejemplo, cómo se ha sentido hoy, cómo ha sido su día laboral, entre otras. Luego va a iniciar con preguntas cerradas acorde a nuestra enfermedad, como por ejemplo le ha dolido la cabeza, ha sentido náuseas, etc. Para así establecer un mejor diagnóstico de acorde a nuestra enfermedad. Me gustaría saber qué es lo que sabe de su enfermedad y cómo se siente al respecto. Bueno, sé que puede ser mortal porque me dijeron que puede ser un tipo de cáncer y eso me ha tenido bastante estresada, preocupada y con bastante miedo, la verdad. ¿Y cómo se ha sentido el día de hoy? ¿Cómo fue su día laboral? He tenido muchas cosas en mi mente respecto a mi enfermedad y por la misma razón no he podido asistir al trabajo.
he estado en ese estrés en el que no me he sentido muy bien. Eso. ¿Y realmente le gusta su trabajo? No realmente, me hice cargo del negocio de mi marido desde que soy viuda. Comprendo. ¿Le ha dolido la cabeza o ha sentido náuseas? Sí. He sentido bastante migraña y no sé si es la preocupación o tiene que ver con mi enfermedad exactamente. Comprendo. Etapa 3. Esta etapa trata sobre averiguar cuánto nuestro paciente quiere saber. Aquí el médico va a tener que determinar cuánta información el paciente desea escuchar. Evidentemente nosotros vamos a tener que dar la mala noticia, pero hay diferentes niveles de información sobre un diagnóstico o pronóstico que pueden compartirse con el paciente. No todo el mundo desea conocer todos los detalles de su enfermedad, ya que hay personas que más bien prefieren enfocarse en el plan de tratamiento, pero también hay otras que desean saber todos los detalles porque esto puede sentirse reconfortante para ellos. La persona que va a dar la mala noticia, en este caso sería yo como doctora, debe estar preparada para ambos extremos, para cualquier punto intermedio. Pero primero nosotros debemos recibir el permiso del paciente para poder transmitir toda esta información. ¿Cómo se valora esta medida? Nosotros podemos hacer preguntas como, por ejemplo, ¿desea más detalles sobre su diagnóstico? ¿Cuánto quiere saber? ¿Prefiere concentrarse en el plan de tratamiento? También nosotros debemos dejar claro al paciente que en cualquier momento que él desee o esté preparado, puede realizar cualquier pregunta. No hay ningún problema. ¿Qué es lo que le interesaría saber primero sobre su enfermedad? Lo más importante, que si tiene cura. La realidad del caso es que su enfermedad aún no tiene cura. Sin embargo, existe un tratamiento que puede aliviar los síntomas y prolongar su tiempo de vida. Pero, ¿qué es realmente lo que tengo? Como, ¿qué diagnóstico precisamente es el que tengo? Quiero ser honesta con usted en cada paso del camino. ¿Le gustaría que le explique más sobre la situación o prefiere tomar las cosas de a poco? Dígame todo lo que tenga que saber, por favor. Etapa 4. Esta es la etapa en la que el médico va a tener que darle la mala noticia al paciente y transmitir sus conocimientos sobre la enfermedad. Esto debe hacerse de manera comprensiva, teniendo en cuenta las necesidades tanto intelectuales como culturales del paciente. Al mismo tiempo, aquí tenemos que evitar el exceso de franqueza y la falta de tacto por parte de la persona que está transmitiendo esta noticia. Algunos aspectos que debemos tener en cuenta son el uso del lenguaje. Las noticias deben darse en un lenguaje sencillo. Debemos evitar el uso de la jerga médica. También es importante tener en cuenta el nivel de educación del paciente y su entorno social. También no hay que dar esta información de golpe. Algunas frases que nosotros podemos usar para comunicarle la mala noticia al paciente son: la buena noticia es... Esto para reconfortar un poco a nuestro paciente. Vamos a evitar los absolutos. Aquí tenemos que tener paciencia y sinceridad. Y por último, otra frase que nosotros podríamos utilizar es: siento decir que. Este tipo de frases amables y comprensivas deben utilizarse para atenuar la conmoción del paciente. Siento decir que María José, usted tiene cáncer de ovario en etapa 4. ¿Eso qué significa? El cáncer de ovario en etapa 4 se refiere a un estadio avanzado de la enfermedad, en el que las células cancerosas se han diseminado más allá de los ovarios hacia otras áreas del abdomen o incluso a órganos distantes. El estadio 4 es el estadio más avanzado en el sistema de estratificación del cáncer y generalmente implica que el cáncer se ha diseminado a otras partes del cuerpo. Es importante señalar que cada caso de cáncer de ovario es único y la extensión y la gravedad de la enfermedad
pueden variar considerablemente de una persona a otra. Además, la respuesta al tratamiento también varía, y algunos pacientes pueden experimentar mejoras significativas con terapias adecuadas. El manejo de este tipo de cáncer en etapa 4 suele ser complejo e indica un enfoque multidisciplinario que incluye inclusive cirugía, quimioterapia, radioterapia y otros tratamientos. No sé cómo reaccionar, no entiendo por qué a mí me puede pasar esto. La causa exacta de este tipo de cáncer no se la conoce con certeza, pero hay ciertos factores de riesgo que se han identificado y podrían estar aumentando la probabilidad de que usted haya desarrollado este tipo de cáncer, como por ejemplo historial familiar, el hecho de no haber tenido hijos, en el caso de infertilidad, algún tipo de terapia hormonal, el uso del talco en el área genital, síndrome de ovario poliquístico, inclusive la genética. De hecho, también le quiero comentar que la investigación en este campo sigue evolucionando para comprender mejor las causas subyacentes y mejorar la prevención y el tratamiento de cáncer de ovario. El paso 5 es la empatía, es decir, el análisis de las emociones del paciente y de sus familiares. Esto nos ayuda a comprender la reacción que pueden tomar para poder responder de una manera adecuada hacia ellas. Debemos brindar apoyo emocional por medio de la expresión verbal para que el paciente y sus familiares sientan que tienen apoyo por parte nuestra en esta situación de dificultad. Lamento mucho tener que darle esta noticia tan difícil. Entiendo que esto puede ser abrumador para usted. Inclusive pueden surgir muchas preguntas en este momento. No duden en hacer cualquier cuestión que tenga y yo haré lo posible por proporcionarle la información que necesita. ¿Qué debo hacer? ¿Cómo procedo? Vamos a discutir todas las opciones disponibles y a trabajar juntos en un plan que se ajuste a sus deseos y necesidades. Su participación en las decisiones es importante. El paso 6 nos habla de la estrategia y el resumen, donde se genera una planificación, seguimiento o propuesta terapéutica. Debemos resumir la información que va a ser entregada, explicar qué conductas se pueden seguir y, si es necesario, asegurarse de que el familiar entienda de forma correcta lo que se expresó anteriormente. También hay que invitar a los familiares a la toma de una decisión final. Se le sugiere una quimioterapia experimental para cáncer ovárico en fase 4. El objetivo del procedimiento es combinar dos fármacos empleados para tratar el cáncer ovárico. Estos son el hexametofosfacil y el cisplatino. Y estos se los va a emplear en dosis completas con el único fin de obtener un beneficio para evitar que se siga propagando la metastasis y el carcinoma epitelial invasivo de su ovario reduzca de tamaño. ¿Y qué riesgos implicaría estos tratamientos? Podría ocasionar lo más común, que es la pérdida de cabello, inclusive náuseas, vómitos, falta de apetito, dolor al orinar, depresión, inclusive úlceras en la boca o erupción cutánea. ¿Y cuánto tiempo sería el tratamiento? ¿Cómo se realiza? Bueno, en este caso, si usted decide optar por el tratamiento, usted deberá ser hospitalizada para garantizar que el ciclo del tratamiento sea el correcto. Y de esta forma, durante la primera semana de cada ciclo, usted estará en quimioterapia con dosis completas de la combinación de los dos fármacos que los mencioné. Y tras los primeros 8 ciclos, se hará otra serie de pruebas como exámenes físicos, ecografías, electrocardiogramas, colonoscopías y ultrasonido para asegurarse de que el carcinoma está disminuyendo de tamaño. ¿Y tengo alguna otra opción? No sé si de todas formas me voy a morir. En caso de no querer optar por la quimioterapia experimental con la combinación de los fármacos, la enfermedad seguirá su curso natural propagándose el cáncer de una forma más rápida en su organismo y esto conducirá a una posible muerte más temprana. Como otra alternativa se consideran cuidados paliativos, que consisten en optar por un final de vida digna.
El cáncer en fase 4 terminal indica la posibilidad de muerte. Este tratamiento ayudará a manejar los síntomas y efectos secundarios que la enfermedad genere con el pasar del tiempo, así como también habrá un apoyo psicológico en los ámbitos personales y sociales. Tiene tiempo para pensarlo. Nosotros estamos dispuestos a darle todos los servicios que estén a nuestro alcance. ¿Tiene alguna duda adicional? ¿Cuál sería el costo en caso de que opte por el tratamiento? Es netamente experimental. No tendría costo alguno y su caso podría ser un apoyo para el avance científico en el tratamiento del cáncer. ¿Y desde cuándo podríamos empezar? Lo más pronto posible para que no siga desarrollándose su enfermedad. Preferiría poder cuidarme en casa, la verdad. Es totalmente su decisión. Puede meditarlo y pensarlo bien en casa. ¿Tiene alguna otra pregunta? Desde su perspectiva, ¿qué es lo que me recomienda para cuidarme en casa por mis medios? Como personal de salud, en caso de esa ser su decisión, yo le tengo la obligación de enviarle una receta con analgésicos y opioides que aliviarán el dolor, pero obviamente no será tan fuerte como el hecho de optar por una quimioterapia u otro tipo de cuidado. Y aparte de ello, también le realizaría una transferencia a psicología general para que le hagan un seguimiento de su caso, para que no sienta que está sola y tenga este apoyo extra. Y en cuanto a su dieta, usted debe hidratarse regularmente, consumir alimentos ricos en nutrientes como frutas, verduras, proteínas magras y granos enteros, y eso será lo que básicamente evite de cierta forma el dolor que ya de por sí causa la enfermedad. Mi compromiso es acompañarle en este viaje y proporcionar el mejor cuidado posible. Estamos aquí para usted y para apoyarle a lo largo de este proceso. Muchas gracias. I regard the work of motivation